Para el ramo de biomecánica de la Universidad Austral de Chile, voy a presentar el tema de un análisis cualitativo del salto. El salto, para la aplicación o realización dentro de cualquier evento o gesto deportivo, o para ya sea su transferencia dentro de un entrenamiento hacia el gesto deportivo, la velocidad es uno de los componentes más importantes dentro de la aptitud y fundamental para al final cualquier evento. Dos factores que influyen en el desarrollo son las características individuales del atleta, que esos son propios de cada uno, y su nivel de coordinación neuromuscular, que eso es dado por el entrenamiento. Se debe recordar que la velocidad está determinada por los componentes nerviosos y musculares. Los primeros se refieren a cómo se transmiten estos impulsos a través tanto del sistema nervioso y llegan a las fibras musculares, y el segundo depende de la velocidad con que respondan estas fibras musculares. Cuánto tiempo también va a depender. Los saltos verticales son un movimiento multiarticular que requieren un complejo control motor de coordinación y se considera como una de las habilidades fundamentales en el desarrollo humano. Desde una temprana edad estamos realizando saltos si tenemos un desarrollo correcto. Las pruebas con saltos verticales son ampliamente usadas en la evaluación de componentes simples y complejos como la velocidad de carrera, la capacidad de frenado de una carrera y los lanzamientos y los cambios de dirección. Además, como evaluación de la fuerza en los miembros inferiores, obtiene una fuente simple y rica de información, así como también son usados por profesionales de área de salud para considerar ciertos valores tanto de la fuerza como de la respuesta física de cada persona. ¿Y por qué estamos hablando entonces de conceptos de velocidad si podemos hablar de muchos otros conceptos? Y es porque este es el punto más álgido dentro del salto. Si no tenemos la suficiente velocidad para desplazar los distintos segmentos del cuerpo, entonces no vamos a poder ser capaces de ejecutar un salto. Y Ortiz y Fournier lo definen físicamente como la capacidad de realizar una determinada actividad en un mínimo de tiempo posible. Y esta es una conceptualización bastante simple y básica, mientras que otros conceptualizan la capacidad de recorrer una distancia determinada, por ejemplo, típico de carreras. Pero quizás también Fournier y otros autores mencionan que la velocidad está comprendida por dos elementos: la velocidad de reacción y la velocidad de desplazamiento o traslación de la respuesta. En otras palabras, estamos sumándole el tiempo que se demora este impulso desde que se genera a cuando se ejecuta. A este concepto también le podemos agregar otros 4 elementos para complementar el salto, los cuales son la velocidad de reacción, cuánto nos demoramos en generar el estímulo, la velocidad de aceleración, cuánto somos capaces de alcanzar la velocidad máxima, en cuánto tiempo, la velocidad de lanzada y la resistencia a esta velocidad, o sea, qué tan capaz es nuestro músculo de responder frente a este estímulo. Por otro lado, también tenemos factores propios de cada individuo, que ya los definía López en el 1995, en 4 aspectos fundamentales: los hereditarios, evolutivos y de aprendizaje, que van ligados tanto a la historia como al individuo en sí, las sensoriales y cognitivas, neuronales, el reclutamiento y el estado de las unidades motoras, y la tendomusculosa. O sea, ¿y cómo vinculamos el salto al entrenamiento entonces? Porque no podemos concebir un rendimiento deportivo sin un desarrollo de distintas cualidades. Los resultados deportivos en la actualidad dependen del desarrollo físico general y el específico. Y en este caso vamos a hablar del levantamiento de pesas. El tener solamente fuerza y aumentar la masa muscular no significa que nuestro atleta al final va a ser el más competente. Puede tener mucha fuerza quizás, puede mover un peso, pero si este peso es demasiado lento, quizás no va a ser lo suficientemente ideal para la actividad deportiva en cuestión, y sobre todo en el levantamiento de pesas. Por eso debemos fortalecer nuestro sistema muscular. Las miofibrillas se deben activar y engrosar en dependencia del tipo de fuerza que se desarrolla. Y entonces hay que tener una mayor disposición para realizar contracciones musculares con alto grado de rendimiento. Es lo que estábamos diciendo hace un par de segundos. No nos basta con tan solo ser fuertes, sino que hay que ser fuertes y rápidos. Ser fuertes, rápidos y con la suficiente flexibilidad. Y así es como se van concatenando distintas cualidades físicas. Y la importancia que tiene el salto para la potencia de las extremidades inferiores, sobre todo, que en los pesistas es algo fundamental en su desarrollo deportivo, es la mejora en la explosividad de sus movimientos. Y desde una temprana edad hay que comenzar a trabajar este tipo de movimientos, teniendo en cuenta los aspectos metodológicos, cómo vamos a hacer la transferencia de los ejercicios hacia el deporte,
así como las características de cada individuo para las distintas etapas de desarrollo. Y no solamente en el levantamiento de pesas vemos que esto se puede tomar así, sino que en muchos otros deportes. Entonces, ¿qué saltos vamos a utilizar? En este caso vamos a analizar el squat jump comenzando. Aunque no hay una definición clara del protocolo, el más aplicado es que el sujeto tenga las manos a nivel de la cadera, hace una semisentadilla a 90 grados, se mantiene en esa posición 1 o 2 segundos y luego salta. Los pies se mantienen casi a la misma distancia, hay una máxima extensión de rodilla y cadera. El sujeto busca la mayor altura posible. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Nos va a proveer de información respecto a la potencia generada en las piernas. Qué tan fuertes son, por decirlo de alguna forma, para lograr una cierta altura. Quizás dependiendo del protocolo, con alguna transformación o algún instrumento, podemos derivarlo en una muestra al final de fuerza. El salto contra movimiento. En la posición erguida también, lo ideal es que las manos también estén al costado. El sujeto va a hacer una semiflexión a 90 grados nuevamente y seguida al instante se va a extender. Los pies van en la misma posición que el anterior salto y también va a buscar la máxima altura posible. En este caso, el salto nos entrega información respecto a la fuerza reactiva de las piernas, también potencia, como en el caso anterior. Tanto el salto de contramovimiento y el squat jump son ejemplos de saltos verticales. No son lo único, obviamente, va a depender del protocolo y las pruebas que estamos realizando, pero estos dos son considerados confiable y válido para su uso en deportistas en edades tempranas por Fernández Santos ya en el 2015 y en Markovic en el 2004, y tanto en personas sedentarias como en deportistas de élite. Los resultados en la altura de salto se correlacionan con las fuerzas explosivas del músculo y con los componentes tales como la velocidad, la agilidad y la potencia, como hablábamos en un principio. Los resultados en el squat jump son también considerados como una medida de actividad coordinativa dentro del músculo. En este contexto, Van Horen y Solotaroyova en el 2017 hicieron una revisión de distintos estudios sobre el contramovimiento y el squat jump, y enfatizaron la necesidad de futuras investigaciones para conocer la interacción y cómo podían diferenciar uno del otro salto. El salto a Balakov, deportista parte en una posición extendida de bipedestación, de tener las manos y brazos libres con el fin de utilizarlos. Va a generar su flexión de rodilla, pero va acompañado de un movimiento hacia la zona de atrás de los brazos, como un braceo, para impulsarse al momento de extender las rodillas, de elevar los brazos y alcanzar la mayor altura posible. Este es uno de los saltos que los brazos sí apoyan a la fuerza de las piernas y se suele utilizar, por ejemplo, en deportes donde existe esta transferencia. Por ejemplo, los basquetbolistas para hacer un bloqueo, voleibolistas para hacer un remate. En este caso podemos considerar que dependiendo del salto se puede aplicar a distintos deportes también. Y al igual que en las pruebas anteriores, se puede analizar la capacidad coordinativa y la potencia muscular de los miembros inferiores con este salto. El drop jump, o salto con caída previa, el sujeto debe estar sobre algún objeto que le entregue una altura. Según el Bosco, fue una de las personas que más utilizó esta metodología para el estudio, y él hacía desde 20 a 100 centímetros, con una diferencia de cada 20 centímetros, cada 10 según la prueba. Y el sujeto debe dejarse caer por efecto de la gravedad. No debe dar un salto, no debe flexionar rodillas, nada. Para que una vez que haga contacto con el suelo, se despegue y busque la máxima altura posible. En Bosco, él destacaba que lo que podía demostrar a través de este salto era analizar los ciclos de tensión durante el ciclo de estiramiento y acortamiento, el comportamiento visoelástico de los músculos tensores y el reflejo miotático o el estiramiento de los músculos y el comportamiento de los propios receptores del propio cuerpo. Qué tan rápido era para responder frente al estímulo. Entonces, ¿cómo lo vinculamos deportivamente? El levantamiento de pesas se clasifica dentro del grupo de llamados de fuerza rápida y es un deporte completamente acíclico y se caracteriza por tener distintas manifestaciones: fuerza explosiva, fuerza máxima, resistencia a la fuerza, pero no son solamente las únicas capacidades que se desarrollan. Entonces la rapidez y la flexibilidad son otros valores también que el aprendizaje de la técnica y su constante perfeccionamiento. O sea, no porque ya tenga 5 años de entrenamiento no significa que tenga que pulir quizás aún más mi técnica. El desarrollo de estas capacidades físicas como la resistencia, la fuerza, la rapidez, la explosividad, la movilidad y las capacidades coordinativas constituyen la base fundamental para cualquier
preparación dentro del deporte. Y cuando un atleta alcanza un desarrollo adecuado en lo ideal en todas estas capacidades, ya puede él empezar a tomar acciones que le permitan mejorar aún más su capacidad deportiva, ya que va a asimilar aún mejor el entrenamiento, va a poder tomar quizás decisiones más acertadas a nivel táctico, su psicología va a estar mucho más fuerte, va a tener una concepción teórica de lo que sucede también, y lo que al final, en resumidas cuentas, significa que su capacidad deportiva se va a ver mejorada. Pero ¿dónde comienza el uso de los saltos? Y es una metodología bastante antigua. En 1920 y 30 ya se empezaron a describir la primera pliometría. Desde esos tiempos viene la utilización de saltos. Y es porque durante los largos inviernos, como no tenían los deportistas, no podían arriesgar su salud al medio ambiente en Europa Oriental, donde nieva demasiado y son temperaturas muy frías, lo empezaron a utilizar como entrenamiento indoor, de interior. Y los beneficios de este tipo de entrenamiento a través de las décadas ha sido muy estudiada, y la divulgación ha sido bastante amplia, por algo lo estamos usando en distintos deportes hoy en día. Perkochansky, uno de los principales autores que analizaron la pliometría y su aplicación en distintas metodologías deportivas. ¿Y cómo lo podemos vincular a nuestras clases, por ejemplo? Aquí tenemos un estudio del efecto en atletas de elite, en este caso, donde a través de la prueba de Abalakov contra movimiento y squat jump, durante 8 semanas con una frecuencia de entrenamiento de 3 días, en 16 deportistas de alto rendimiento que iban a participar en los Juegos Nacionales, los resultados señalaron que durante estas 8 semanas, con una frecuencia de entrenamiento 3 días de pliometría, fueron suficientes para mostrar un estímulo y una favorable en la potencia efectiva de los miembros inferiores. Entonces, si en deportistas durante solo 8 semanas y con 3 veces al día, entonces podríamos considerar que quizás dentro de las personas comunes y corrientes, quizás 2 días a la semana durante un tiempo quizás más prolongado, 4 meses, 6 meses, quizás podemos generar un impacto positivo, incluso en nuestros propios alumnos, si vamos a unas edades más tempranas. Pero sí, también hay que tener cuidado con las lesiones y el tipo de repercusiones que puede tener el salto, ya que recordemos que en Chile tenemos uno de los más altos porcentajes de obesidad. Entonces debemos hacer un juego y un balance entre cuáles son las posibilidades. Si son muy efectivas, son adecuadas para el desarrollo físico, se pueden transferir a distintos gestos deportivos, pero también debemos preocuparnos de la salud de nuestros deportistas. Y ahí es donde juega nuestra labor, un pie fundamental dentro de la actividad. Así que debemos reconocer y saber en qué momento utilizarlo. Acá está la bibliografía presente y agradezco su atención y el tiempo